Soy Marichu Muñoa, médico de familia, soy profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Tengo el honor de presidir esta mesa titulada Medicina de Familia y Universidad. Agradezco a tener el encargo que me ha hecho de prepararla y agradezco a los ponentes que nos acompañan hoy que hayan aceptado el venir a participar. Os presento a Ricardo Regual, que es el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina. Buenas tardes. Enrique Hilario es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Buenas tardes. Verónica Casado es la coordinadora de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes. Y nos acompaña hoy de manera virtual o semi-virtual, porque no lo conseguimos bien, Jorge Soler, que es médico de familia, profesor de la asignatura de Medicina de Familia de la Universidad Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, y también es diputado. Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Soler, soy médico de familia en Lleida. Trabajo también como profesor en la Facultad de Medicina de Lleida y hasta hace muy poquito era el vicedecano jefe de estudios. Lo que pasa es que en las últimas semanas he tenido un cambio profesional bastante drástico. Ahora estoy de diputado en el Parlamento de Cataluña y ese justo es el motivo en el que yo estoy hablando con una videograbación, y es porque nos han convocado a un pleno extraordinario sobre pobreza y emergencia social. Y tengo que estar hoy físicamente aquí, y además incluso tengo que irme ausentando si hay votaciones. Entonces ese es el motivo de mi disculpa, ¿no? En la presentación me empiezo disculpándome estando hoy virtualmente en la ponencia. Bien, me han hecho un par de preguntas que son las que voy a dar respuesta brevemente, y por tanto yo ahora cambio la posición central de mi pantalla para poder tener la presentación. Me han preguntado justamente cuál es mi opinión en la que debe ser el perfil de médico que forme en una facultad y qué papel debe desempeñar la medicina de familia en esa formación, y además cuáles son, en mi opinión, las fortalezas, amenazas y debilidades, y evidentemente todas las oportunidades que tenemos los médicos de familia en la universidad y en las facultades de medicina, ¿no? Bien, y para contestar a estas preguntas, bien, yo creo que tengo una presentación preparada, pero la respuesta es muy clara, ¿no? Yo creo que el perfil de médico ha de ser un perfil de médico muy transversal y muy multidisciplinar, porque las competencias y las necesidades de los médicos justamente tienen ese perfil, y por tanto todos son y somos necesarios para formar buenos médicos. Y por tanto explicaré, ¿no?, cuáles son algunas de las fortalezas, de las amenazas, pero sobre todo yo explicaré algunas de las oportunidades que yo le veo a la medicina de familia en nuestras facultades. Lo que sí que tengo claro es que nosotros cuando vamos a trabajar, ¿no?, los médicos de familia, tenemos diversos escenarios, y en ellos damos respuesta a las necesidades, por ejemplo, de la población. Como por ejemplo yo hago con una de mis alumnas en un domicilio, en el casco antiguo de Lleida, en una zona deprimida económicamente, en el cual subimos a un cuarto piso a atender a esta señora que está disneica, que tiene cierto ahogo. Y, por ejemplo, yo sí que les enseño a que es algo distinto, o les explico que es algo distinto a auscultar en un sitio o en otro, ¿no? Y, por ejemplo, yo me pongo metafóricamente, ¿no? Estamos haciendo un caso clínico evidentemente simulado. ¿Qué pasaría si esta fuera un caso real, ¿no?, en la que está auscultando nuestra alumna algo similar a esto? Y justamente porque esto es una de las particularidades y las diferencias que nos aportan, yo creo, valor añadido a los médicos de familia en las facultades, ¿no? Por eso la pregunta: ¿qué han de oír nuestros alumnos y qué debemos enseñar? Y el motivo no es otro, llegar a la reflexión
en la que, bueno, yo creo que las facultades de medicina han de sufrir grandes cambios, como grandes cambios hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y al igual que ya no nos parece nada extraño, ¿no? Que en un autobús, bien, pueda subir evidentemente todo el mundo sin distinciones, o no nos parece evidentemente nada extraño, ¿no? Que las mujeres puedan votar, o nos parece ya raro y no han pasado prácticamente años, nos parecería, vamos, muy raro, ¿no? Que en un restaurante se pudiera fumar como está en imagen, que nos distancia bien poco de ella en nuestro país. Pues justamente yo creo que tampoco nos va a parecer nada raro que en las facultades pues enseñemos justamente a diferenciar cebras de caballos, ¿no? Justamente lo que estábamos auscultando simuladamente no era ningún tipo de arrimia, aunque lo podía parecer, sino que eran cascos, pero eran cascos de caballos, no de cebras. Y justamente esto es también una de las particularidades que yo creo que tenemos que explicar en las facultades. Es que hay que diferenciar muchísimas cosas, pero que al final la mayoría de respuestas a las necesidades de la población pues es justamente esa, diferenciar cebras de caballos y entender que los médicos han de estar formados pues para diferenciarlos y especialmente pues para tratar todas las patologías posibles. Y para ello, además, yo creo que hacerlo pues, en forma también metafórica, pues buscando todas las alianzas y complicidades. Y es que los alumnos, cuando se les valora y se les pregunta y se les entrevista, ellos quieren también esa formación distinta que podemos aportar, ¿no?, los médicos de familia. Porque las metodologías en docencia han cambiado muchísimo, y por tanto ya hemos pasado de aquellas aulas rígidas, ¿no?, en las que se explicaba pues, las columnas capitales de la medicina, como puedan ser tantas disciplinas, y que son absolutamente necesarias, y evidentemente eso no se pueden cambiar, y eso se hace en el aula, también por una parte práctica, ¿no?, que ayudará a que el currículum formativo sea absolutamente robusto y perdure en el tiempo como la buena arquitectura. Y eso pasa por conseguir un conglomerado de uniones en la que pasamos, como ven a la izquierda, del conocimiento, y el conocimiento en medicina se forma gracias a las múltiples individualidades y currículums y competencias que tienen las facultades de medicina, y por tanto, por eso decía en mi inicio, en un currículum tan transversal es importante que haya todos esos puntos. Nadie es despreciable en una facultad de medicina. Y además necesitamos dar ese valor añadido que sería la forma en la que el alumno, cuando acaba la facultad de medicina, tiene en su cabeza la forma de unir esos puntos. Eso es lo que da la experiencia y lo que da la clínica. Y para hacerlo hay muchísimas maneras. Nosotros en la facultad de medicina tenemos pruebas, por ejemplo, de integrar temas de comunicación en la consulta, y eso nos encanta hacerlo con sistemas de videograbación y de simulación, en la que los explican. Incluso tenemos pruebas contrastadas que los sistemas de aprendizaje práctico en la atención primaria es al menos igual que cuando se hace en los hospitales para competencias similares. Y además estamos pensando justamente en ese enfoque práctico en la que hemos de unir ese conocimiento, porque si les damos muchos recursos pero no enseñamos a los alumnos al final cómo esos recursos, esa cantidad de competencias y de comunicación no se une para después dar la asistencia como la necesitamos, pues no funcionará bien, ¿no? Una metáfora que me encanta también es la que utiliza la doctora Mónica Lalande, la presentaba hace poco en un congreso que estuvimos en común de educación médica en Murcia, donde ella decía que es impensable, ¿no?, que un músico pues no se entrene a tocar un violín o cualquier instrumento pues con muchas horas de práctica. Y justamente eso es lo que estamos integrando en el nuevo currículum de trabajo de los médicos. Y es que, bien, que aprendan mucho en el aula, por supuesto, porque es necesario y no es despreciable, pero que aprendan mucho también tocando pues, el violín o el instrumento que cada uno haya elegido pues en los distintos escenarios, ¿no? Porque no hemos de olvidar que al final los médicos en formación tienen ese objetivo, tienen esa mirada, sobre todo ya cuando están en la segunda parte de la carrera del MIR, en el que hay muchas competencias que integrar, y nosotros lo que hemos de ser capaces es que ellos no miren solamente al MIR, ¿no?, sino que miren un futuro más allá. Y para hacerlo nosotros proponemos ejercicios que además son muy enriquecedores y que los alumnos aprecian muchísimo, como es integrar la metodología transversal
con docencia práctica y por tanto los casos clínicos muy transversales y muy prácticos para los médicos de familia son muy fáciles pues, de inventar y de trabajar porque es nuestra manera natural, ¿no? de ver a los pacientes, ¿no? como un conjunto pues de procesos y de cosas biopsicosociales a todos los aspectos y por tanto el integrar todas esas competencias en el aula es absolutamente enriquecedor. Y entonces hemos de olvidar, esa es mi propuesta, olvidar estos modelos, ¿no? que ya están absolutamente anticuados, ¿no? de evaluación y de análisis y de estructuración de competencias por modelos modernos y por tanto los alumnos se les puede perfectamente plantear casos complejos con patologías que interaccionan y por tanto ya dejan de ver que un paciente es diabético y solo es diabético, sino que además de ser diabético es hipertenso y además, ¿por qué no decirlo? Además puede ser que tenga problemas de limitación estructural por donde vive o que no tiene soporte familiar o que tiene la cantidad de casos y de complejidad que se nos ocurran y que ayudan a dificultarlo, ¿no? Y por tanto, toda esa complejidad de formación yo creo que la podemos además integrar en el proceso docente y evidentemente en el proceso evaluativo. Para ello yo explico, bueno, quizá sin ploma, ¿no? los mandamientos que Steve Jobs nos describió, ¿no? Cómo hacer lo que te apasiona, cómo seguir la intuición, cómo no parar nunca de investigar, observar y aprender, cómo intentar buscar dónde está el mejor talento, ¿no? y invitarlo a participar en la docencia, integrarlo en las clases, a veces incluso arriesgar, no pasa nada por introducir metodologías innovadoras en el aula y probarlas y buscar ese feedback con el alumno con la intención, pues eso, ¿no? de aprender y de continuar y no olvidar nunca, ¿no? Que el momento de hacer las cosas ya es ahora y por tanto, como él decía, pues no esperemos a intentar hacerlas, ¿no? Integrando además la docencia ya más clásica. Esta es una foto de la revista Life, es un clásico de la iconografía americana del médico de familia, médico rural, que va al domicilio, pues como vamos la mayoría, ¿no? Con nuestra maleta y poca cosa más, y ahí hemos de integrar a la docencia. Por eso me ha encantado ese lema que tienen ustedes hoy en este congreso, en estas jornadas, porque justamente los médicos de familia damos respuesta ahí a los precarios, a los inmigrantes, a los excluidos, a nuestros mayores, a los estudiantes, a la atención domiciliaria, al todo. Y por tanto, bueno, en mi caso yo no creo que sean tantos y tantos olvidados, para mí son tantos y tantos recordados porque nuestro trabajo justamente es ese, es recordar que la atención sanitaria de nuestro sistema sanitario es justamente eso, ¿no? Y por tanto estoy muy de acuerdo y les felicito por esa hora de la memoria, de recordar, de que recordemos pues quiénes somos, de dónde venimos y especialmente recordar no solo a dónde queremos ir, sino recordar con quién queremos ir y dónde queremos configurar este sistema sanitario dentro también de una facultad de medicina. Y por tanto voy acabando los minutos que me dan. Como he empezado, yo creo que es importante que una facultad de medicina dé respuestas a muchas cosas y por tanto yo creo que no sobra nadie, pero lo que sí que creo que es fácil y que es necesario pues meter es la docencia reglada pues también aquí, justamente dar respuesta al lema del Congreso, ¿no? Hay que ir al domicilio, hay que enseñar bueno, toda la realidad del sistema sanitario que por supuesto está mucho más alejada también del hospital y por tanto no sobra nadie. En ese proceso adaptativo yo recuerdo a Darwin, ¿no? Y simplemente lo que hemos de hacer es adaptar, ¿no? Y los currículos formativos en la Facultad de Medicina se han de adaptar para dar respuesta justamente a eso, a las necesidades del siglo XXI, que es en el que vivimos sin más necesidades. Y por tanto, para acabar, darles las gracias pues con conclusiones, ¿no? En mi opinión, yo creo que esa docencia integral y transversal es la que quieren y además es la que necesitan los futuros médicos y actuales alumnos y por supuesto es la que necesita nuestra sociedad y por tanto yo creo que nosotros nos hemos de ofrecer a las facultades para dar esa respuesta. Simplemente esa es la conclusión principal. Para ello hemos de establecer, en mi opinión, muchas estrategias docentes de oferta, con el grupo de profesores que haya, con los decanos, con los sistemas estructurales que pueda haber en ANECA y evidentemente con los alumnos. Son ellos los que han de pedir que nosotros tengamos también esa participación en las facultades de medicina, porque justamente eso nos da esa visibilidad a nuestra metodología docente, que es diferente y que además es sinérgica con todas las estructuras que pueda haber y además eso pues, puede hacer que nuestras intervenciones en la universidad pues, sean más visibles y además sean más eficientes.
Simplemente les doy las gracias y me vuelvo a disculpar por no estar allí, es donde yo quería estar. Me encantaría poder estar en Bilbao ahora dando feedback a todas las intervenciones, y yo quedo a su disposición. Espero no tenerme que ausentar mucho si hay votaciones, pero les prometo que yo voy a estar conectado para poder intervenir en cualquier pregunta, en cualquier cosa que pueda entrar en el debate. Yo lo voy a seguir con muchísima atención. La verdad es que me apetece mucho estar ahí con ustedes. En todo caso, yo les dejo aquí mis datos. Cualquier cosa, si se interrumpiera la comunicación o yo no pudiera dar respuesta como me está apeteciendo hacer, ¿no?, a sus inquietudes o preguntas o cualquier cosa que pueda haber dicho y que pueda ser intervenida en profundidad, yo les dejo aquí mi correo, mi teléfono personal, es decir, que estoy en absolutamente disposición para dar respuesta a todo. Reitero mis agradecimientos, gracias por permitirme estar en Bilbao, aunque sea de forma virtual con todos ustedes, y espero que hasta muy pronto y que gracias a todos ustedes veamos el éxito de la profesión de los médicos de familia en la universidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.